Queremos saludar a cada una de las personas aquí presentes, que el Señor les bendiga, feliz día del Señor. Un saludo para cada uno de ustedes y también para las personas que nos están viendo a través de este video. Es un privilegio nuevamente poder congregarnos en este hermoso día con el propósito de estudiar un mensaje más de la palabra del Señor, especialmente esta serie de temas que hemos estado teniendo ya por varias semanas, basadas en el libro de Apocalipsis. El tema de esta hora es un tema muy, pero muy importante, así que les exhortamos por favor de que mantengan su concentración por favor, y como siempre le decimos, no solamente a las personas que nos acompañan en esta hora, sino a las personas que nos están viendo a través de este video, de que mantengan siempre papel y lápiz, sus libretas a mano, para que así ustedes anoten cada uno de estos textos bíblicos que nosotros leemos. Quizás lo leemos un poco rápido por factor tiempo, nos disculpan, pero tenemos que cubrir mucho material y el tiempo pues es limitado. En esta hora, como ustedes pueden ver allí en vuestra pantalla, el título de esta serie que hemos estado estudiando ya por muchas semanas es El mensaje del tercer ángel y el libro de Apocalipsis. Es un extraordinario libro. Ya terminamos la serie de Daniel, el libro de Daniel, así que esa serie está disponible para vosotros si así lo deseáis. Ustedes la pueden ordenar, pueden hablar con este servidor o tal vez con el hermano Flavio, y con mucho gusto le haremos llegar los mensajes que ustedes desean. Este mensaje y los anteriores se están grabando simultáneamente en video, para que así ustedes lo puedan obtener si están interesados en este mensaje específicamente o en alguno de los temas que se han presentado anteriormente. Bien, el tema de esta hora, como les dije, es de suma importancia y lo hemos titulado El mensaje del primer ángel, parte 3. Bien, en esta hora ya hemos estudiado la parte 1 y la parte 2 de este extraordinario mensaje del primer ángel, y todavía nos quedan por delante hablar de otras partes o de otros puntos importantísimos del mensaje del primer ángel que aún no hemos tocado. Ese van a ser nuestros próximos estudios, así que ustedes no se los pueden perder. Bien, el libro de Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 7 es nuestro versículo de introducción, que habla del mensaje del primer ángel y dice: temed a Dios y dadle ¿qué? Gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Dice ha llegado, o va a llegar, o llegará. Dice que ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy importante es el mensaje del primer ángel, extraordinario mensaje. Allí encerrado en ese solo versículo 7 de Apocalipsis capítulo 14, hay un caudal de verdades para nosotros en el tiempo en que estamos viviendo, en el mismo tiempo del fin. Bien, el tema de esta hora es un tema muy importante y lleva como título El gran chasco de 1844. ¿Por qué nos hemos preocupado en traer este tema? Bien, ustedes saben de que en ese entonces, en el año 1844, surgió un movimiento, el movimiento milerista o el movimiento adventista, como se le conocía en ese entonces, porque se llamaban a sí mismos adventistas porque creían en el advenimiento de Cristo. Y Guillermo Miller, que fue un gran predicador, pastor bautista en aquel entonces, que fue llamado por Dios para proclamar este mensaje extraordinario del juicio y de la pronta venida de Cristo Jesús en aquel entonces, creía de que Cristo iba a venir en 1844. Bien, Cristo no vino, y como producto de eso, lo vamos a ver a través de este estudio, vino un gran chasco, como se le conoce en la historia, el chasco adventista. Muchos hoy, de miembros tal vez de otras denominaciones o cristianos en general, toman este gran chasco que ocurrió en ese entonces para decir de que Guillermo Miller era un falso profeta, número uno, que los adventistas o la iglesia adventista no es la iglesia verdadera. Vale la pena
traer a colación de que cuando Guillermo Miller predicó este mensaje no existía todavía la iglesia adventista. Es importante que aclaremos eso porque Guillermo Miller no era adventista, era un pastor bautista. Se le conocían como los adventistas porque creían en el advenimiento de Cristo. Por lo tanto, la iglesia adventista en ese entonces todavía no estaba organizada. Otros dicen de que ese movimiento no era de Dios, que era un movimiento falso. Bien, ¿por qué? Pregunta para que nosotros meditemos. ¿Por qué ocurrió el chasco de 1844? ¿Será verdad lo que muchos dicen de que Guillermo Miller era un falso profeta? ¿Será verdad de que la iglesia adventista, que hoy se le conoce como la iglesia adventista del séptimo día, no era el pueblo verdadero de Dios, sino que es una iglesia falsa? ¿Será verdad de que este chasco todo fue un montaje de Guillermo Miller? ¿O tal vez Dios estaba detrás de ese movimiento adventista en aquel entonces y Dios permitió que ocurriera ese chasco? ¿Qué ustedes creen? Bien, esas respuestas van a ser contestadas a través de este estudio en esta hora. Así que meditemos, concentrémonos mucho en este mensaje tan importante. El mensaje del santuario, óigalo bien, es la clave para entender el chasco adventista de 1844. Estudiaremos los 4 pasos. ¿Cuántos pasos? 4 pasos que dio Cristo que se encuentran en el santuario. Si ustedes no lo sabían, porque ustedes, a manera de información para cada uno de ustedes aquí presentes, las personas que nos están viendo a través de este video, Guillermo Miller estudió la profecía de Daniel 8:14 y al final de los 2300 tardes y mañanas el santuario iba a ser purificado. O sea que la doctrina del santuario tiene que ver mucho, si ustedes no lo sabían, con el desarrollo que tomó lugar en 1844. Guillermo Miller en aquel entonces creía que el santuario era esta tierra y por lo tanto llegó a la conclusión de que al final del periodo de ese tiempo profético de 2300 tardes y mañanas que se cumplió en 1844, Cristo iba a venir a esta tierra, iba a purificar esta tierra que creía Miller era el santuario con fuego. Pero obviamente eso no ocurrió. ¿Qué sucedió entonces? ¿Sería que Miller era un falso profeta o fue que se equivocó en el entendimiento o en el comprendimiento de la profecía o el significado de la profecía bíblica? Bien, muy importante. Daniel capítulo 8, versículo 14. Ahí está el versículo que estudió constantemente Guillermo Miller y que lo llevó a convencerse o a creer de que Cristo iba a venir al final de ese periodo profético de Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Guillermo Miller creía, como les dije anteriormente, de que el santuario era esta tierra, de que el santuario que iba a ser purificado con fuego iba a ser la tierra en ocasión a la segunda venida de Cristo Jesús a esta tierra. Bien, ustedes pueden ver ahí esa gráfica. Esa gráfica es el santuario, vamos a decirlo así, cuando se encontraba aquí en la tierra, el santuario que fue levantado por Moisés en el desierto. Para que ustedes tengan más o menos en sus mentes, puedan hacerse un cuadro en sus mentes de esos 4 pasos que vamos a hablar en esta hora a través de este estudio y podamos entender a plenitud cuál fue, quién estuvo detrás del chasco adventista de 1844. Allí esa gráfica, ustedes pueden ver allí ese encerramiento. Ese encerramiento era como una verja, vamos a decirlo así. Estaba encerrado ese tabernáculo, esa tienda grande era el tabernáculo, o sea, el santuario. Dentro de esa tienda grande o ese tabernáculo habían 2 departamentos, estaba dividido por velos o cortinas. El primer departamento, cuando usted entraba ahí, era el lugar santo. Y en el lugar santo habían 3 muebles. Estaba la mesa de los panes de la proposición, que se cambiaban todos los sábados, se ponía pan fresco. Estaba la lámpara de 7 brazos que constantemente estaba ardiendo o estaba encendida, que eso simbolizaba a Cristo Jesús, que es la luz del mundo. Los panes de la proposición simbolizaban también a Cristo Jesús, que es el pan de vida.
Y en medio de los dos departamentos que separaban el lugar santo del Santísimo, separados por un velo, una cortina, estaba el altar del incienso. Ese altar del incienso ardía también constantemente con incienso o aroma agradable, y ese incienso simboliza las oraciones de los santos que suben al trono de la gracia y simboliza la justicia de Cristo que intercede por nosotros allí en el santuario celestial. Pero, óigalo bien, cuando usted entraba a la primera puerta que entraba, cuando usted entraba al patio, ese patio que está ahí afuera, que ustedes pueden ver ahí en pantalla, ese patio se le conocía como el atrio. Y en el atrio habían dos muebles. Cuando usted entraba por esa puerta, estaba el primer mueble, usted encontraba el primer mueble que era el altar de los sacrificios. Ahí en ese altar de los sacrificios, ahí al lado de ese altar, era donde los sacerdotes recibían al animal, al cordero, o al animal o a la ofrenda que era traída por el pecador. Allí se sacrificaba al lado del altar y posteriormente se quemaba en ese altar. El segundo mueble que estaba en el atrio o en el patio era la fuente del lavacro, o sea, una fuente con agua donde los sacerdotes se tenían que lavar las manos y los pies antes de entrar a oficiar, si tenían que oficiar, al santuario, al lugar santo. Y el segundo departamento dentro del tabernáculo es el lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente había un mueble, que era el arca del pacto. Era un cofre de madera, por supuesto, pero estaba completamente cubierta de oro puro. Y sobre el arca había una tapa, que se le llamaba la tapa del propiciatorio, la silla de la misericordia. Y sobre esa tapa habían dos querubines, que lo vamos a ver más adelante, que miraban en reverencia hacia esa arca, porque dentro de ese arca, si usted no lo sabía, estaba contenida la ley de Dios, o sea, las tablas, los 10 mandamientos que les dio Dios al pueblo de Israel. Estaba contenida también dentro de esa arca la vara de Aarón que había florecido y el maná. Por parte de maná había también allí dentro de ese arca. Muy importante, allí en el lugar santísimo. A ese departamento, al lugar santísimo, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año en el famoso día de la expiación, que se celebraba el séptimo mes del calendario hebreo. Para nosotros, octubre; para el pueblo judío o el pueblo hebreo, el mes de Tishri, el famoso día de Yom Kippur, para los judíos que todavía lo celebran, y se celebraba el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación o la purificación del santuario, cuando todos los pecados del pueblo de Israel debían ser purificados. Y esa nube que ustedes ven ahí era la representación de la gloria de Dios que se manifestaba allí en medio de la tapa del propiciatorio, o la Shekinah, como se le conocía. La gloria de Jehová se manifestaba allí, que representaba el trono de Dios. Bien, vamos al primer paso. Cristo en el atrio. ¿Dónde? En el atrio. Ya ustedes vieron allí el atrio. El primer departamento, el primer mueble en el atrio o en el patio era el altar de los sacrificios, y después la fuente del lavacro. Esos eran los únicos dos muebles que había en el atrio, en el patio. Y había una puerta de acceso ahí para entrar ahí a ese atrio. Ustedes lo ven ahí en pantalla. Bien, un remanente lo anuncia y produce ¿qué cosa? Un reavivamiento. Cristo cumplió al pie de la letra esos 4 pasos en el santuario, si ustedes no lo sabían. Cristo era el Mesías que había de venir. Tenemos un estudio basado en el libro de Daniel, la profecía de las 70 semanas, donde describe paso a paso la profecía bíblica, el ministerio, la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que puede obtener esa copia de ese estudio. Se llama La profecía de las 70 semanas. Bien, vamos a ver qué sucedió. Levítico capítulo 1, versículo 3. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. ¿Dónde era ofrecido esa ofrenda? Cuando el pecador llegaba con esa ofrenda, con ese animal, ¿cómo tenía que estar ese animal? ¿Cómo debía ser? Debía ser sin defecto. ¿Oyeron eso? El primero que lo recibía era el sacerdote. El sacerdote se encargaba de
mirar, examinar que ese animal no tuviese defecto. ¿Por qué? ¿Por qué no podía tener defecto? Porque ese animal representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo Jesús, que vino como un cordero inmolado, sin defecto, sin mancha y sin contaminación. ¿Estamos entendiendo? O sea, el primer paso que vemos ahí en el atrio era cuando el pecador llegaba y entraba por la puerta que conducía al atrio y se veía con lo recibía, en otras palabras, el sacerdote. El sacerdote tomaba el animal en sus manos y examinaba el animal. Miraba de que ese animal no tuviera defecto, no podía tener defecto. Levítico 22:20 que nos dice: ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Ahí está, no podía tener defecto ese animal, porque ese animal representaba al Cordero inmolado, Cristo Jesús, que no tuvo defecto, fue sin pecado, sin mancha y sin contaminación. Bien, noten bien lo que dice esa declaración ahí que aparece en vuestra pantalla. Los sacerdotes debían examinar todos los animales que traían como sacrificio y rechazar los defectuosos. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación. Patriarcas y Profetas, la página 365, aparece esa declaración tan importante. Ahí dice ahí que los sacerdotes, ¿qué debían hacer cuando el pecador traía el animal? Primero lo debían examinar para cerciorarse de que ese animal estuviera, ¿qué? Sin defecto. O sea que, ¿dónde era presentado ese animal? ¿Dónde fue presentado? En el atrio. Muy importante, nunca se le olvide eso, por favor. Juan capítulo 1, versículo 29, ¿qué nos dice? El siguiente día vio Juan, ¿a quién? A Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién representaban esos animalitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento? Esos corderos que se sacrificaban. A Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que iba a venir en determinado tiempo de la historia y iba a venir a quitar el pecado del mundo. ¡Qué maravilloso eso! Bien, ahí está cuando Juan vio venir a Jesús, cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 3, versículos 5 y 6 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en los desiertos de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. ¿Se dan cuenta? Ahí está el primer paso. El primer paso es cuando se presenta el Cordero. ¿Y qué pasa? Levanta un reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Juan comenzó a predicar ese mensaje allí en el Jordán. He aquí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero. Cuando el Cordero era llevado y era presentado, Juan lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mensaje de Juan comenzó a levantar una gran conmoción y provoca un gran reavivamiento dentro del pueblo de Jerusalén y de toda Judea y de toda provincia alrededor del Jordán. Y dice que venían a Juan y eran bautizados por Juan, confesando ¿qué cosa? Sus pecados. ¿Se dan cuenta? Ahí está el primer paso. El primer paso, cuando se presenta el Cordero. Juan presenta a Cristo Jesús ante el mundo en aquel entonces como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese mensaje de Juan provoca un gran reavivamiento dentro de la nación judía. Qué importante eso. Primera de Pedro 1, 18 y 19, ¿qué nos dice? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa ¿de quién? De Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tenía que estar ese cordero cuando era presentado ante el sacerdote en el santuario terrenal? Tenía que estar sin mancha,
sin defecto. Así, ¿por qué? Porque ese cordero, ese animal, ese animalito que se presentaba, representaba ¿a quién? A Cristo Jesús, el Cordero de Dios que iba a venir como un cordero sin mancha y sin contaminación. Bien, Juan, óigalo bien, no entendía el mensaje que predicaba y se llevó ¿qué cosa? Un chasco. ¿Se da cuenta? ¿Cumplió Juan la profecía bíblica? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Claro que sí. Voz que clama en el desierto, yo soy esa voz, decía el profeta Isaías. Esa profecía la cumplió Juan y está en el libro de Isaías. Voz que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor. Juan cumplió la profecía bíblica, pero no entendió el mensaje que predicaba y se llevó tremendo chasco. Vamos a ver qué sucedió. Mateo capítulo 11, versículos 2 y 3. ¿Qué había dicho Juan al principio en San Juan 1:29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero ¿qué sucedió después? Juan 11, 2 y 3, ¿qué dice? Y al oír Juan en la cárcel, ¿dónde estaba Juan? En la cárcel, los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿O esperamos a otro? ¿Se da cuenta? ¿Qué pasó con Juan? Se llevó tremendo chasco. ¿Quiere decir entonces que Juan fue un falso profeta? No. Juan cumplió exactamente la profecía de Daniel. O la profecía de también, sí, de Isaías. Y de Daniel también. Porque iba a venir el Mesías. Daniel 9:24, 70 semanas están determinadas para tu pueblo y para tu santa ciudad, hasta el Mesías príncipe. Así que Juan cumplió exactamente la profecía bíblica, pero lamentablemente se llevó un chasco. ¿Por qué? Porque no entendía la característica del reino de Jesús. Cuando estaba allí en la cárcel, mandó a 2 de sus discípulos para que le preguntaran, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? ¿Qué les parece a ustedes? Lucas 7, 29 y 30, ¿qué nos dice? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Versículo 30. Mas los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos, los líderes de la nación judía, y los intérpretes de la ley, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Ahí ustedes pueden ver. Paso número 1. En el atrio, ¿qué sucedió? Es presentado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mensaje de Juan, cuando lo presenta, causa un gran reavivamiento dentro del pueblo de Dios. Juan, el que presentaba el mensaje, se llevó tremendo chasco porque no entendía el mensaje que predicaba. Pero ¿qué cuadro estamos viendo ahí? El pueblo judío, especialmente los líderes de la nación judía, de la iglesia en aquel entonces, se levantaron en contra de ese mensaje. ¿Qué les parece a ustedes? Mateo 17, 12, ¿qué dijo Jesús? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. O sea, de los líderes de la nación judía. ¿Quién era Elías? ¿A quién representaba ese segundo Elías? A Juan el Bautista. Vino y no le ¿qué? No le conocieron, lo rechazaron el mensaje de Elías o de Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta? El pueblo se levanta, ocurre un gran reavivamiento como consecuencia de ese mensaje de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo predica, pero no lo entiende en el principio, pero hay un grupo que se levanta en contra de ese mensaje, que son los líderes de la iglesia establecida en aquel entonces. ¿Se repetirá la historia? ¿Qué ustedes creen? Noten bien lo que dice esa declaración. Como los discípulos del Salvador, Juan el Bautista no comprendía la naturaleza del reino de Cristo. Esperaba que Jesús ocupase el trono de David. ¿Qué chasco se llevó Juan? Por causa de ese chasco, Juan el Bautista entonces, ¿era un falso profeta? Por supuesto que no. El deseo de toda la gente es la página 186. ¿Cuándo comprendió Juan
la naturaleza del reino de Cristo. ¿Dejó Cristo, dejó el Señor a Juan sin entender este mensaje? Ahí en una mazmorra tal vez, en una prisión, en un calabozo, sin esperanza y con esa duda y ese chasco en su corazón. Vamos a ver. Mateo 11, 4 al 6. Respondiendo a Jesús les dijo a los dos discípulos que Juan mandó de la cárcel: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Fíjense que cuando los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús no brincó y dijo: sí, yo soy el Mesías. Díganle a Juan que yo soy el Mesías. No, Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. Que oís y veis. ¿Qué dice? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Qué quiso decir Jesús con esas palabras? ¿Qué quiso decir? ¿Qué profecía reconoció Juan que se estaba cumpliendo en la obra del Mesías que había de venir? Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Cuando Juan oyó ese mensaje que traían esos mensajeros, pudo decir: gloria a Dios, este es el Mesías. Esta es la obra que estaba profetizada en Isaías capítulo 61, versículo 1. Este es el Mesías que había de venir, que iba a traer sanidad, que iba a traer apertura, que iba a romper con las cadenas de la esclavitud del pecado, de los presos que estaban en prisión, tal vez no físicamente hablando, sino que estaban esclavizados en el pecado. Cuando Juan oyó esas palabras de esos mensajeros que vinieron, dijo, quedó satisfecho y dijo: este es el Mesías. Paso número 2. Cristo en el altar del sacrificio. ¿Se acuerdan en el atrio? Primero, ¿cuál fue el primer paso? La presentación del Cordero. Después, el siguiente paso, cuando era aceptado el sacrificio, ese animal era sacrificado y después puesto sobre el altar del sacrificio. Una multitud lo anuncia y produce también, ¿qué? Un tremendo reavivamiento. Vamos a ver qué sucedió. Ahí ustedes pueden ver nuevamente la imagen del santuario. Ahí está la entrada al atrio y el primer mueble, el altar de los sacrificios, donde se ponía la ofrenda del cordero, el animal sin mancha, sin contaminación, donde era inmolado y posteriormente era sacrificado sobre, o sea, posteriormente era puesto sobre ese altar después de ser sacrificado y era quemado. Y por eso dice la Biblia que era como un olor grato a Jehová. El pecado era consumido allí en las llamas de ese altar de los sacrificios. Eso indica que cuando nosotros vamos a Cristo, arrepentidos de todos nuestros pecados tienen que ser puestos sobre el altar. Nuestros pecados deben ser consumidos. Y ese fuego consumía a ese animal, porque ese animal, simbólicamente hablando, tomaba todos los pecados del pecador, porque antes de que ese animal fuese sacrificado, por la mano del pecador que lo traía, ese pecador tenía que confesar los pecados, sus pecados, sobre la cabeza de ese animal. O sea, simbólicamente hablando, ese animalito tomaba todos los pecados del pecador. Eso fue exactamente lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tomó tus pecados, tomó mis pecados sobre su cuerpo y lo llevó a la cruz del Calvario. Y ese animal tenía que ser consumido completamente. Eso daba eso indicaba de que el pecado, una vez confesado y perdonado, tiene que desaparecer. No podemos seguir albergando el pecado en nosotros después de que lo confesamos. No podemos seguir viviendo o acariciando el pecado. El Señor te da el poder a ti para vencer el pecado. Cristo Jesús tiene el poder para darte la victoria sobre el pecado. Hebreos 7:27 que nos dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes,
de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Importante, Cristo Jesús se ofreció a sí mismo por nosotros. Ahí está. ¿Ven esa imagen ahí? Esa es la imagen cuando Cristo Jesús entró triunfante, montado sobre un asno a Jerusalén. ¿Qué causó esa entrada de Cristo Jesús a Jerusalén? ¿Causó qué cosa? Una conmoción, un reavivamiento. ¿Dónde estaba Cristo ahora? Iba rumbo ¿a dónde? Al altar de los sacrificios. Iba rumbo a morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Noten bien, Juan 12 al 14 nos dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, o sea, la fiesta de la Pascua, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban. ¿Qué clamaban esas personas? ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Tremenda conmoción, hubo un gran reavivamiento en ese entonces. ¿Por qué? Porque las personas creían, ese pueblo judío, incluyendo los discípulos de Cristo, creían que con la entrada triunfal de Jesús montado en un asno, que esa era la costumbre de los reyes en el Antiguo Testamento, montado sobre ese asno se iba a autoproclamar él mismo como el Rey de Israel, iba a ocupar el trono vacante de David, iba a libertar al pueblo de Israel o a la nación judía del yugo romano, porque Roma estaba allí reinando en aquel entonces, y finalmente Israel iba a volver a ser un país libre, independiente, iba a ser el país más poderoso, el reino más poderoso sobre esta tierra. Cuando Jesús entró allí, montado sobre ese asno, sobre ese burrito, la gente estaban contentas, alegres, por fin, hosana al que viene, bendito el Rey de Israel, hosana en las alturas. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Vamos a ver. Y dice ahí, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. De acuerdo a Juan capítulo 12 y el versículo 14. Lucas 19, 37, 38, ¿qué nos dice? Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud, ¿quiénes? Una multitud. Esto causó un gran reavivamiento, una multitud de los discípulos gozándose, estaban gozosos, estaban felices, claro que sí, gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Versículo 38, ¿qué decían? Diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Por fin, decían ellos en otras palabras, por fin vamos a ser liberados de este yugo romano que nos ha mantenido atados por tantos años. Por fin nuestro Rey nos librará de nuestra esclavitud. Pero ¿qué sucedió? Lucas 19, 39 y 40, ¿qué dice? Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Cuando oyeron que los discípulos estaban proclamando ese mensaje, igual que ocurrió con en los tiempos de Juan el Bautista, hubo un grupo de líderes de la iglesia profesa en aquel entonces que se levantaron en contra de ese mensaje. Reprende a tus discípulos. ¿Qué le contestó Jesús? Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Se dan cuenta? Exactamente lo mismo. Cristo en el altar de los sacrificios, viene un gran reavivamiento, se levantan los líderes de la iglesia establecida en aquel entonces en contra de ese mensaje. ¿Y qué sucedió? Marcos 11:11, cuando Cristo entró al templo. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. ¿Qué ocurrió? Un chasco, tremendo chasco. Los discípulos estaban ansiosos,
listos para comenzar la ceremonia de coronación del nuevo rey de Israel. Bendito el que viene, bendito el rey de Israel. Y cuando Jesús entró al templo, dio media vuelta y ya anochecía, dice el libro de Marcos 11:11, y se fue a Betania con los 12. ¡Wow! ¿Cómo ustedes creen que se habrán sentido los discípulos? Tremendo chasco. ¿Se pueden dar cuenta de que aún a pesar del chasco no se dejó de cumplir la profecía bíblica? ¿Se cumplió la profecía bíblica, sí o no? Claro que sí. ¿Los discípulos cumplieron la profecía bíblica? ¿Fueron parte del cumplimiento de esa profecía bíblica? Claro que sí. Dieron un mensaje, pero no lo entendieron. No lo comprendieron. Igual que Juan el Bautista. No entendían que el rey que estaba montando sobre ese asno no venía a establecer un reino en esta tierra. Era un rey que venía a establecer un reino espiritual. Cuando Cristo se entrevistó con Pilato, cuando fue llevado ante Pilato, Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Porque Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Eso es lo que no entendían los discípulos. Por eso se llevaron tremendo chasco. Pero por causa de ese chasco, ¿se dejó de cumplir la profecía bíblica? Por supuesto que no. Pregunta: ¿qué iba a suceder con el Mesías varios días después de haber sido proclamado como rey? ¿Qué iba a suceder? ¿Iba a ser qué? Crucificado. Ahí ustedes pueden ver. Crucificado ese Mesías. Tremendo chasco se llevaron los discípulos cuando vieron al supuesto rey que ellos habían proclamado varios días antes, cuando entra en ese famoso día, como hoy se le conoce en el cristianismo, el día Domingo de Ramos. Cuando él entra a Jerusalén montado sobre ese asno, están viendo pocos días después a ese rey colgando de la cruz del Calvario. Ahí está el chasco que se llevaron los discípulos. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje, no comprendieron la profecía bíblica. Daniel 9:26, ¿qué dice? Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. O sea que había una profecía bíblica en el libro de Daniel, en el capítulo 9 y el versículo 26, que hablaba de que el Mesías iba a morir. Daniel 9:27, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cristo es bautizado en el año 27 de nuestra era, en el río Jordán, por Juan el Bautista. 3 años y medio después, en el año 31, Cristo muere por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Un día 14 de Abib, o Nisan, para nosotros abril, a las 3 de la tarde, día viernes. El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, está entregando su vida por cada uno de nosotros. Qué maravilloso es. Lucas 24, 13 al 15, que nos dice: y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. 2 discípulos de Cristo iban camino a Emaús. Y mire lo que sucedió. Cuando ellos iban caminando, 2 días después de lo que había ocurrido en Jerusalén, o sea, la muerte de Cristo, ¿qué sucedió? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. El Mesías, que ya había resucitado, se le acercó a ellos en el camino y ellos no se dieron cuenta. Vamos a ver qué sigue diciendo el relato bíblico. Ahí está la gráfica. Esos discípulos iban camino a Emaús, pero Cristo se le acercó a ellos y empezó a caminar con ellos. Lucas 24, 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el 3er día que esto ha acontecido. Habían pasado 3 días
Y ellos le decían a Jesús, no sabían que era Jesús. En ese momento, en primera instancia, le decían, nosotros creíamos o esperábamos que Él era. Ahí está el chasco que se llevaron los discípulos. Pero por causa de ese chasco, ¿dejó de cumplirse la profecía bíblica? No. Ya lo leímos en Daniel 9, 26 y 27. Estaba profetizado de que el Mesías iba a morir. Esperábamos que Él era. Y que Él era el que había de redimir a Israel. Qué triste, ¿verdad? Lucas 24, 25 al 27, ¿cómo sigue diciendo el relato? Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Ustedes son insensatos, son tardos para entender lo que los profetas han hablado, Isaías, Daniel y todos los profetas. Era necesario, en otras palabras le está diciendo a Jesús, de que el Mesías muriese por cada uno de vosotros. Eso estaba profetizado, estaba escrito. Por eso les digo insensatos y tardos para creer. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Versículo 27, y comenzando ¿desde quién? Desde Moisés. En Moisés, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, hablaba del cordero que iba a ser inmolado en el día 14 del primer mes del calendario judío. O sea, el mes de Abib o Nisán. Y Cristo muere un día 14 de abril a las 3 de la tarde, allí en el Gólgota. Y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. ¡Qué maravilloso! Y les dijo el versículo 44, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Maravilloso. Por eso les digo, obtengan el tema, la profecía de las 70 semanas, que ahí con más detalles hablamos de esas profecías mesiánicas que se cumplieron al pie de la letra en la vida de Jesús. Entonces, dice el versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen, ¿qué cosa? Las Escrituras. Ahí está. Paso número 2. ¿Qué sucedió cuando Cristo muere en el altar de los sacrificios? ¿Hubo qué cosa? Un reavivamiento. Antes de la muerte de Cristo, cuando entró Jesús a Jerusalén, hubo un rechazo por parte de los líderes del pueblo judío. ¿Y qué sucedió? Tampoco entendieron el mensaje y hubo como producto de eso un chasco, igual que sucedió con Juan el Bautista. Juan 16, 20, ¿qué dice? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Ustedes van a llorar y se van a lamentar cuando me vean colgado de la cruz. Y el mundo se refiere a aquellos que lo rechazaron, se van a alegrar. Pero ¿qué les dice Jesús en la segunda parte de ese versículo? Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Gloria a Dios. O sea que Cristo iba a cumplir fielmente la profecía bíblica, tal y cual estaba escrito, iba a resucitar. Cuando los discípulos vieron a Cristo resucitado, cuando vieron de nuevo a Jesús, dice ahí, se convirtió esa tristeza y ese dolor y ese chasco y esa amargura, se convierte en ¿qué? En gozo y en alegría. Paso número 3. ¿Cuál paso? Paso número 3. Cristo en el lugar santo. ¿En qué lugar? En el lugar santo, en el cielo, ya no en la cruz, ya no en el atrio, sino ¿dónde? En el lugar santo. Un gran reavivamiento, ¿en dónde? En Israel. ¿Oyeron eso? ¿Hubo qué? Un gran reavivamiento y también hubo un rechazo. Hechos 1:6, ¿qué nos dice? Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El contexto de ese versículo de Hechos 1:6 es cuando Cristo estaba ya a punto de despedirse de sus discípulos para ser llevado al cielo. Si usted sigue leyendo el capítulo 1, Cristo es levantado al cielo. Pero los discípulos aún hasta ese momento seguían sin entender las características del reino de Cristo. Señor, le preguntaron,
¿Vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta cuán equivocados estaban los discípulos? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo comprendieron los discípulos la naturaleza del reino de Cristo? ¿Cuándo? Juan 7:39, ¿qué nos dice? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, o sea, el Espíritu Santo que iba a venir y que iban a recibir todos aquellos que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Glorificado. ¿Cuándo los discípulos entendieron la naturaleza del reino de Cristo? Cuando recibieron el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés en el aposento alto. ¡Qué maravilloso! ¿Qué sucedió después de que los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo en Pentecostés? ¿Dónde estaba Cristo ya cuando ellos lo recibieron? ¿Dónde? En el lugar santo, en el cielo. Ya no estaba en la tierra. ¿Por qué? Porque todavía no había sido glorificado. Hasta que Cristo no fuese glorificado, no recibieron los discípulos el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Estamos entendiendo? ¿Y qué sucedió como producto de ese derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a ver. Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿cuántos? Todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué maravilloso! Recibieron todo el poder del Espíritu Santo, esas personas que estaban allí, sus discípulos que estaban allí, todas esas personas que estaban allí en el aposento alto, estaban todos unánimes, juntos, tenían un mismo espíritu y fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Qué sucedió como producto del derramamiento del Espíritu Santo? Vamos a Hechos 2, versículo del 11 al 13. ¿Qué dice? Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Habían personas de otras nacionalidades allí en ese lugar. Y cuando oyeron a los discípulos hablando en su propia lengua, porque el poder del Espíritu Santo había sido derramado sobre ellos, ellos se preguntaban, ¿qué quiere decir todo esto? Estaban atónitos y perplejos. ¿Qué ocurrió? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Había un grupo que se levantó y decían, esos están borrachos. Esos hombres están borrachos, no les crean. Hechos 2, 36 al 38, ¿qué nos dice? Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese es el testimonio que dio Pedro y los discípulos. Este que ustedes crucificaron era el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuándo? Después de que fue derramado el Espíritu Santo. Ahí fue donde los discípulos entendieron el verdadero significado o la verdadera característica del reino que Cristo había venido a establecer a esta tierra. ¿Qué sigue diciendo? Versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El mensaje de los discípulos después del derramamiento, después de que Cristo está en el lugar santo, provoca ¿o qué cosa? Un gran reavivamiento. ¿Están entendiendo? Versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! ¿Y qué sucedió como producto de eso? Hechos 2:41, ¿qué nos dice? Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántos? Como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo reavivamiento provocó el mensaje de Pedro y de los discípulos después de que fue derramado el poder del Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés? ¿Cuántas almas se bautizaron allí? 3,000 personas aceptaron este mensaje. Provocó un gran reavivamiento, así como ocurrió
en el caso de Juan el Bautista, el paso número 1, así como ocurrió en el paso número 2, cuando Cristo entra montado sobre el asno a Jerusalén, y así ocurre también en el paso número 3, cuando Cristo está en el santuario, en el lugar santo. Oiga lo que dice ahí, esa declaración tan importante. No fue sino después de la ascensión de Cristo al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes, cuando los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador, el deseado de toda la gente, de la página 467. Cuando comprendieron los discípulos a cabalidad el carácter y la misión de Cristo Jesús, cuando fue derramado el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés. Ahí está, los discípulos dieron testimonio ante todo el mundo, ante los líderes de la nación judía, ante el Sanedrín judío, dieron testimonio de que Cristo Jesús, que ellos habían crucificado, me refiero a los líderes de la nación judía, era el verdadero Mesías, era el Hijo de Dios, era el Salvador del mundo. Hechos 5:28, ¿qué sucedió? Nuevamente los líderes se levantaron, un grupo de líderes se levantaron en contra del mensaje de los discípulos. Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Se dan cuenta? Un grupo de líderes nuevamente se levanta en contra del mensaje que están proclamando los discípulos, el mensaje del santuario en el lugar santo. Hechos 5, 31 al 33, ¿qué nos dice? A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas proclamaban los discípulos. ¡Qué mensaje poderoso en ese entonces! Y sigue diciendo, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, o sea, los líderes de la nación judía, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí está. Nuevamente, los 3 pasos se cumplen exactamente. En cada paso hay un reavivamiento y en cada paso hay un levantamiento por parte de los líderes de la iglesia establecida supuestamente en aquel entonces en contra del mensaje. Jesús en el lugar santo. ¿Dónde estaba Jesús cuando estaba siendo proclamado ese mensaje después de Pentecostés? En el lugar santo. Ya no estaba en el atrio, estaba en el lugar santo. Hebreos 9:2, 11 y 12, ¿qué nos dice? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde entró Jesús? Primeramente, cuando ascendió al cielo, en el lugar santo. Al principio, antes de que se derramara el Pentecostés, antes de que se derramara, diría, el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés, los discípulos seguían sin entender el mensaje de Cristo. Y le preguntaron, ¿establecerás el reino de Israel en este tiempo? Cuando Cristo es llevado al cielo y se despide de sus discípulos, se llevaron tremendo chasco nuevamente. ¿Por qué? Porque no entendieron el mensaje. ¿Cuándo lo vinieron a comprender? Cuando Cristo derrama sobre ellos el Espíritu Santo en ocasión del Pentecostés. Número 4. Cristo en el lugar santísimo. Hubo un gran reavivamiento. ¿Dónde? En la tierra. Qué importante. Ahí está, nuestro gran sumo sacerdote ya no está en el lugar santo. ¿Está dónde? En el lugar santísimo del santuario celestial, intercediendo por ti y por mí, intercediendo por cada uno de nosotros. Apocalipsis 11:19, ¿qué nos dice? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Dónde? En el cielo.
y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Les hago una pregunta antes de seguir adelante. ¿Dónde se encontraba el arca del pacto en el santuario terrenal? ¿En qué departamento estaba? En el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. ¿Qué ve Juan allí en visión? Juan ve el templo de Dios que fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. O sea, ese velo que separaba el lugar santo del santísimo se abrió en el cielo. Y Juan vio el arca del pacto, el arca que contenía la ley de Dios aquí en el santuario terrenal. O sea, el arca original está ¿dónde? ¿Dónde está la copia original? O sea, el original diríamos. ¿Dónde? En el cielo, en el templo del cielo. Ahí ustedes pueden ver esa imagen. Nuevamente el atrio tenía dos muebles. El altar de los sacrificios, el patio de afuera. Entraba a la primera puerta. Cuando usted entraba por esa primera puerta, encontraba el altar de los sacrificios. El segundo mueble era, ¿qué cosa? El lavacro, la fuente del lavacro. Entraba usted por la segunda puerta, llegábamos al lugar santo. Y en el lugar santo estaban tres muebles. Estaba la mesa de los panes de la proposición. Estaba la lámpara de 7 brazos que estaba siempre alumbrando. Y estaba el altar del incienso. Pero en el lugar santo que dividía el lugar santo del Santísimo había otro velo o otra puerta. Y esa puerta fue la que se abrió en el cielo. De acuerdo a Juan en Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Cuando se abre ese velo, cuando se abría ese velo, se veía el último mueble del lugar santísimo, del santuario, que era el arca del pacto. A ese departamento solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año a purificar el santuario de todos los pecados del pueblo de Israel. Ahí está el arca del pacto, maravilloso. Esa arca del pacto que vio Juan allí, donde estaba la presencia, donde se manifestaba la presencia de Dios. ¿Quiénes anunciaron este gran acontecimiento? Cuando ocurrió ese cambio del lugar santo al santísimo. Vamos a ver. ¿Quién? Guillermo Miller y sus asociados. Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿Qué textos usaron Guillermo Miller y sus asociados para proclamar este mensaje? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Versículo 7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Cuando Guillermo Miller se dio cuenta a la luz de la profecía de Apocalipsis de Daniel capítulo 8, versículo 14, y empezaron a estudiar Miller y sus asociados, Apocalipsis 14, 6 y 7, llegaron a la conclusión de que el juicio se acercaba, de que la hora de su juicio había llegado, y de que había que proclamar, no solamente en este país de Norteamérica, sino en el mundo entero, de que Cristo venía pronto. Pero ¿qué sucedió? Guillermo Miller y sus seguidores proclamaron un mensaje que estaba escrito, una profecía que estaba escrito, pero tampoco entendieron el contenido de esa profecía, al igual que Juan el Bautista y al igual que los discípulos de Cristo. Cumplieron la profecía bíblica, pero se llevaron, ¿qué cosa? Un chasco. Ahí vemos que por causa de ese mensaje, también, al igual que los otros pasos, los primeros 3 pasos, ocurrió ¿qué cosa? Un gran reavivamiento en Norteamérica. Un gran reavivamiento tan grande a través del mensaje de Guillermo Miller y sus asociados, no solamente en Norteamérica, sino en países distantes, a través de los folletos y la literatura que se publicaron en ese entonces para proclamar de que Cristo venía, de que el juicio iba a llevarse a cabo pronto sobre esta tierra. Mateo 24, 14. ¿Qué proclamaban esas personas? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo
para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Guillermo Miller y sus asociados dijeron, hay que proclamar este mensaje del Evangelio eterno de Apocalipsis 14:6, porque el fin es inminente, el fin está a las puertas, Cristo viene pronto y se va a cumplir exactamente, decía Miller, al final de los 2300 tardes y mañanas en 1844, supuestamente de acuerdo al cómputo de Guillermo Miller. ¿Qué sucedió con Guillermo Miller? ¿Qué creían él y sus asociados? Daniel 8:14, mencionamos nuevamente ese texto, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esa era la escritura o la profecía que estudiaron Guillermo Miller y sus asociados, y de acuerdo a ese texto dijeron o llegaron a la conclusión de que el cómputo alcanzaba hasta 1844, cuya cosa era correcta, pero fallaron en entender la profecía bíblica, al igual que los discípulos y al igual que Juan el Bautista. Proclamaron el mensaje, pero no entendieron el contenido de ese mensaje. Apocalipsis 10, 1 y 2, ¿estaba profetizado ese chasco, sí o no? Apocalipsis 10, 1 dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Quién es ese ángel? Ese ángel es Cristo Jesús. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 1, tiene las mismas características. Cristo Jesús bajó del cielo, y dice ahí que Juan lo vio descender del cielo, otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol. ¿Qué dice el versículo 2? ¿Qué tenía ese ángel? ¿Qué tenía Cristo en su mano? Tenía en su mano, ¿qué cosa? Un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué tenía ese ángel? Un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Ahí pueden ver usted la imagen de ese ángel con ese libro abierto. ¿Qué significaba eso? ¿Qué representaba ese libro abierto? Vamos a ver. Apocalipsis 5:1, ¿qué nos dice? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado, ¿qué cosa? En el trono hubo ¿qué? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Apocalipsis 5:5, ¿qué nos dice? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Le dijeron a Juan, no llores, Juan. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién abrió ese libro? ¿Quién es el león de la tribu de Judá? ¿Quién es la raíz de David? ¿Quién? Cristo Jesús. Por eso lo vemos en el capítulo 10, el versículo 1 y 2, que tenía un libro abierto en su mano. Cristo Jesús abrió ya ese libro, ya desató, ya quitó esos 7 sellos. Ahí podemos ver ese libro abierto, que lo pudo abrir el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, que es Cristo Jesús. Apocalipsis 10, versículos 9 y 10, que nos dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Está hablando en términos simbólicos. Nadie se come un libro. ¿Alguno de ustedes se ha comido un libro alguna vez? Literalmente hablando, no. Cuando nosotros leemos un libro, tendemos a decir, me comí ese libro estaba tan bueno que me lo comí en 4 días. O sea, lo terminé de leer en 4 días. Eso, Dios, el ángel Jesús le dice a Juan, come ese libro, pero ese libro te va a amargar el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. ¿Cuál libro era ese? ¿Cuál libro fue desatado o desellado en Apocalipsis 5 y en Apocalipsis 6? El libro de Daniel, la profecía que tenía que ver con para el tiempo del fin del libro de Daniel. Daniel capítulo 8, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Porque el único libro que fue sellado fue el libro de Daniel. En el capítulo 12, usted lo puede leer, Dios le dice a Daniel, sella el libro porque es para el tiempo del fin, Daniel. Ese libro fue abierto a partir de 1844. ¿Qué iba a suceder? Jesús le dice a Juan, cómetelo,
come ese libro, el mensaje que está contenido en ese libro, parte de ese mensaje de Daniel, habla de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14. Juan, el santuario iba a ser purificado. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, dice Juan, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Este mensaje, cuando fue recibido por Guillermo Miller y sus asociados, era un mensaje tan maravilloso, tan precioso, que quisieron que este mensaje se expandiera por lo ancho y lo largo de este continente de Norteamérica y el mundo entero. Este mensaje para esas personas que lo aceptaron, para esos adventistas, esos mileristas, en aquel entonces era dulce como la miel, era un gozo en sus corazones. Fue un mensaje glorioso, un mensaje que traía una esperanza de que Cristo venía pronto. Pero ¿qué sucedió? Amargó su vientre porque vino el chasco. Jesús no vino y fue amargo para ellos. Mire lo que dice ahí esa declaración, hablando de ese movimiento. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas, ricos y pobres, grandes y pequeños, ansiaban por varias razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento, el conflicto de los siglos, extraordinario libro, página 419. Ansiaban. Ese mensaje para ellos era dulce como la miel, era un mensaje glorioso. Las reuniones de los adventistas eran abarrotadas por el público, las personas no cabían, personas hasta de pie, personas que eran regresadas a sus hogares porque no había espacio para tantos en el recinto donde se predicaba este mensaje glorioso. Pero ¿qué sucedió? Vino un chasco, iba a ser amargo como la hiel. ¿Ustedes ven ese libro ahí? Esa portada de ese libro es William Miller, o sea, Guillermo Miller, y dice El Heraldo de la Esperanza Bendecida. Es un libro que ustedes todavía lo pueden obtener en cualquier librería cristiana, extraordinario libro. Y noten bien, vamos a mencionar varias connotaciones de ese libro, de muchos de esos pioneros adventistas que estaban esperando el advenimiento de Cristo en aquel entonces, y uno de ellos fue Hiram Edson. Vamos a ver qué dijo Hiram Edson en ese libro. Nuestras esperanzas y expectativas más apegadas fueron destruidas, y un espíritu de llanto vino sobre nosotros, como nunca yo había experimentado antes. Lloramos y lloramos hasta que amaneció. Wow, pero ya estaba profetizado en Apocalipsis 10. Iba a ser dulce como la miel ese mensaje en el principio, pero después les iba a amargar el vientre, iba a venir un chasco amargo. La página 60 de ese libro. Jaime White, otro de esos pioneros que esperaron el advenimiento de Cristo en 1844. ¿Qué sucedió? ¿Qué dijo Jaime White? El chasco fue muy amargo. Cuando el pastor Himes visitó a Portland, Maine, unos días después que pasó la fecha, o sea, la fecha de 1844, y Cristo no vino, y declaró que los hermanos debían prepararse para otro frío invierno, dijo Jaime White, mis sentimientos eran casi incontrolables. Dejé el lugar de reunión y lloré como un niño. Página 60 de ese mismo libro. Guillermo Miller, ¿qué dijo Guillermo Miller? Pasó y el próximo día pareció como que todos los demonios del abismo se habían soltado contra nosotros. Los mismos y muchos más que estaban clamando por misericordia 2 días antes, estaban ahora unidos con el populacho y los burladores, mofándose y amenazándonos en una forma más blasfema. ¿Qué les parece a ustedes? Página 60 del mismo libro. José Bates, otro pionero en aquel entonces que esperaba el advenimiento. ¿Qué dijo? El día pasó, dijo Bates, y siguieron otras 24 horas, pero no vino la liberación. La esperanza se hundió y la valentía se murió con ellos. El efecto de este chasco podía ser reconocido solo por aquellos que lo experimentaron.
páginas 60 y 61 del libro que acabamos de mencionar. Creemos que después del chasco, Jesús explicaría la razón de este y cuál era su propósito. ¿Creen ustedes que Cristo iba a dejar a esos hombres fieles que proclamaron este mensaje, así como los discípulos, sin que entendieran el mensaje que ellos proclamaban? Por supuesto que no. Cristo no los iba a dejar sin que entendieran el mensaje. Vamos a ver un video para que nosotros podamos entender en qué momento el Señor permitió de que estos pioneros adventistas en aquel entonces entendieran cuál había sido la causa de ese chasco. Preste mucha atención, por favor, a este video que vamos a ver a continuación, solo unos minutos nada más. ¿Estamos listos? Preste mucha atención, por favor. El canal de Erie fue la primera vía acuática mayor en los Estados Unidos. Al ser inaugurado en 1825, cruzaba el estado de Nueva York desde el oeste en Buffalo, cerca de las cataratas del Niágara, hasta el este en el río Hudson en Albany. A una hora de viaje al este de Rochester se encuentra el pequeño pueblo de Puerto Gibson. Su localización cerca del canal lo hacía ser el punto principal para los envíos del área. También fue el hogar de un activo laico metodista, Hiram Edson, que en 1843 aceptó el mensaje del pronto regreso de Cristo enseñado por Guillermo Miller y sus asociados. Decenas de miles de otros en los Estados Unidos, seguidores de Miller de Puerto Gibson, esperaron fervorosamente por el día 22 de octubre de 1844, puesto que en ese día ellos creían que el Señor vendría para cumplir con la profecía de los 2300 años de Daniel 8:14. Al ver el brillo de la primera luz de la mañana del siguiente día sobre las aguas del canal, estos mismos creyentes fueron sobrecargados con chasco y desesperación. Y la sustancia de nuestra historia consiste en ver cómo ellos pudieron percibir, más allá de su propio error, la clara luz de Dios, guiando en tres distintas maneras. Fueron muchos los creyentes adventistas que se reunieron en la finca de Hiram Edson el 22 de octubre de 1844. Estudios han demostrado que esta fue su casa, a pesar que habitaciones han sido añadidas en ambos lados desde que Edson vivió aquí. En aquella fría mañana de octubre, el chasco de Edson y sus amigos llegó a ser real. Eso sale de su boca muy fácil, compañero. Discúlpeme, señor. No creo que usted tenga la menor idea de cuán devastados estamos. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que hemos experimentado la peor clase de duda. Algunos de nosotros con más aflicción que otros. Nos preguntamos si las profecías de Daniel estaban equivocadas. Nos preguntamos si tal vez la Biblia era una mentira. Y algunos de nosotros hasta nos preguntamos si todavía existía un Dios en el cielo. Fuimos al granero allí atrás y oramos. Y después de reexaminar nuestra fe, decidimos que tendría que haber una respuesta a nuestro dilema. ¿Y cuál es?
Bueno, después de desayunar, yo sugerí al joven Owen Crozier para que fuésemos a visitar a algunos de nuestros vecinos de aquí del área y ver si podíamos confortarlos un poco. No estoy seguro si fue por miedo a nuestros vecinos burlones, pero de todas formas salimos por el maizal. Todo este maíz. Estábamos tan seguros de la segunda venida de Cristo que dejé toda la cosecha parada en el campo. Tome una mazorca de la mejor de Nueva York. Gracias. De nada. ¿Sabe? Mientras caminábamos esa mañana y repasaba en mi mente los eventos de las 24 horas anteriores, de repente paré y miré hacia el cielo. Y pareció como si los cielos se abrían y por mi mente destelló el santuario. ¿Sabe? Nosotros los mileristas hemos predicado sobre el texto hasta 2300 días y el santuario será purificado. Y pensamos que ese santuario era la tierra. Bueno, más tarde reconocimos que la Biblia enseña que también hay un santuario en el cielo y que Cristo se mudó como el primer sacerdote en el día de la expiación, del lugar santo al lugar santísimo, el 22 de octubre de 1844. El Señor tenía un trabajo que llevar a cabo en el cielo antes de regresar a esta tierra. Ahí fue que el hermano Miller cometió su error. El Señor fue bueno. Él había oído nuestra oración. Bueno, hasta luego, compañero. Hasta luego. En los meses que siguieron, Hiram Edson y sus asociados continuaron estudiando el tema del santuario y su purificación. Al pensar en su propia experiencia, se maravillaron de las similitudes entre su chasco y el de los discípulos en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Finalmente, Edson convenció a su amigo Crozier para que publicase sus hallazgos en una edición especial del periódico seguidor de Miller, La Estrella del Día, el día cómo el Señor permitió de que todo esto ocurriera, de que estos pioneros en aquel entonces entendieran este mensaje tan glorioso. Hiram Edson puede ver allí, y él da testimonio a través de sus escritos de esa visión que el Señor le permite ver allí, del santuario celestial, de Cristo intercediendo ahora por nosotros en el lugar santísimo. Al final de los 2300 tardes y mañanas, Cristo iba a purificar el santuario, no el santuario de esta tierra, sino el santuario en el cielo. Iba a comenzar una obra gloriosa, maravillosa, una obra que tristemente esos pioneros en aquel entonces no entendieron y por causa de eso se llevaron un chasco. ¿Quiere decir entonces de que Guillermo Miller fue un falso profeta? No. ¿Quiere decir entonces de que el movimiento adventista no era un movimiento de Dios? No. Ese movimiento cumplió la profecía bíblica tal y cual estaba establecido en Daniel 8:14. Lo que sucedió fue que los que lo predicaron, al igual que Juan el Bautista, al igual que los discípulos, no lo entendieron. Pero el Señor no dejó de que su pueblo lo entendiera, no dejó a su pueblo en tinieblas. Dios se propuso probar a su pueblo. Su mano cubrió el error cometido en el cálculo de los periodos proféticos. Los adventistas no descubrieron el error, ni fue descubierto tampoco por los más sabios de sus adversarios. El conflicto de los siglos, la página 423. Los que habían esperado a su Salvador con fe sincera, experimentaron un amargo desengaño. Sin embargo, los designios de Dios se estaban cumpliendo. Dios estaba probando los corazones de los que profesaban estar esperando su aparición. El conflicto de los siglos, la página 424. ¿Cómo reaccionaron las iglesias en los tiempos de Miller después del chasco? Apocalipsis 14:8, venía otro mensaje. Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, dice el mensaje del segundo ángel. O sea que ese mensaje provocó de que muchas personas
abandonaran sus iglesias, muchas personas apostataran, vamos a decirlo así, de la fe, y muchas personas rechazaron ese mensaje. Bien, pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros, que como centinelas a la casa de Israel, hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús. El conflicto de los siglos, la página 430. Ahí podemos ver que los líderes de la iglesia también rechazaron ese mensaje, como ocurrió en los puntos anteriores que acabamos de mencionar. Hebreos 8:1-2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad. ¿Dónde? En los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo que no entendió Miller y sus seguidores, de que el santuario que hablaba de Daniel 8:14 no era esta tierra, sino el verdadero tabernáculo que está en el cielo. El santuario que comenzó a ser purificado en 1844, la purificación del santuario, mis queridos amigos y hermanos, el comienzo del juicio investigador. Dios levantó a un pueblo, Dios levantó un movimiento profético en esta tierra para que predicase ese mensaje al mundo. Hebreos 10:19-20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar, ¿dónde? En el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. ¿Cuándo fue abierta esa puerta? Cuando Juan vio esa arca del pacto, cuando se abrió en el cielo y pudo Juan ver esa arca, cuando se abrió el lugar santísimo, al final de la profecía de Daniel 8:14, al final de los 2300 tardes y mañanas, en 1844, entró Cristo, nuestro sumo sacerdote, al lugar santísimo para interceder por ti y por mí, para comenzar una obra de juicio investigador, para comenzar una obra de purificación del pecado de su pueblo aquí en esta tierra, de los registros del pecado que están en el cielo, y para borrar el pecado. Hebreos 9:24-28 dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros, ¿ante quién? Ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, la palabra en griego para consumación en el tiempo del fin. Ahora en el tiempo del fin se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quitar de en medio, ¿qué cosa? El pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cristo está quitando el pecado de su pueblo del santuario celestial. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo, está purificando el santuario. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene sin relación con el pecado. ¿Por qué? Porque el santuario en el cielo ya habrá sido purificado. Cristo no viene a perdonar tus pecados cuando venga por segunda vez. No viene a restablecerte de tus pecados. Él viene a buscar un pueblo puro y limpio, a una iglesia que no tenga mancha, ni arruga, ni contaminación, de acuerdo a Efesios 5:25-27. Cristo viene a buscar un pueblo santo, a un pueblo puro. Eso es lo que está haciendo Jesús ahora mismo en el santuario celestial. ¿Estás preparado? Cristo está intercediendo por ti en el lugar santísimo, el santuario celestial. Esa obra la comenzó en 1844, la obra que no entendió Guillermo Miller y sus seguidores, pero la profecía bíblica se tenía que cumplir. El Señor levantó un movimiento en esta tierra, y como producto de ese chasco se levantó un movimiento, se levantó una iglesia que iba a predicar esas grandes verdades para el tiempo del fin. Una iglesia, un pueblo remanente que iba a levantar nuevamente esas grandes verdades y las iba a predicar al mundo, el mensaje de los 3 ángeles para el tiempo del fin. Cristo está a la puerta de tu corazón, está tocando la puerta de tu corazón. Cristo quiere entrar, el sumo sacerdote quiere entrar en tu vida, quiere perdonarte tus pecados, quiere borrarte tus pecados, pero está en ti si estás dispuesto a abrir la puerta de tu corazón a Jesús. ¿Lo dejarás entrar en esta hora? ¿Permitirás que Cristo entre y perdone tus pecados?
Permitirás que Cristo entre a tu vida y te limpie de todos tus pecados, te purifique de todos tus pecados. Cristo lo puede hacer. Es nuestro gran sumo sacerdote. Él dice que va a regresar por segunda vez sin relación con el pecado, porque habrá purificado un pueblo que le espera, un pueblo que no tenga mancha ni arruga ni pecado en sus vidas. Ojalá que lo dejes entrar en tu vida en este momento. Terminaremos con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, gracias por habernos aclarado este mensaje en esta hora. Gracias, Señor, porque a través de este tema que hemos estudiado en esta hora, pudimos entender a cabalidad el mensaje del chasco de 1844. Sabemos de que tú, Señor, estabas detrás de ese chasco, que tú permitiste que ese chasco ocurriera para que esas personas entendieran una verdad más profunda y más maravillosa, que era la verdad del santuario en el cielo y de la purificación de por Cristo Jesús en el lugar santísimo. Gracias, Señor, porque tú levantaste una iglesia, un movimiento en esta tierra para predicar estas grandes verdades en el tiempo del fin. Nos unimos, Señor, nos unimos a este remanente para proclamar estas grandes verdades. Apocalipsis 14:6 y Apocalipsis 14:7, el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo y tercer ángel. Por favor, Señor, bendícenos. Permita que este mensaje pueda seguir corriendo por todo lo ancho y largo de este planeta Tierra, y que estas personas que lo vean no lo rechacen, sino que lo acepten, Señor. Gracias por escucharnos. Se lo pedimos y se lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grande y poderosamente.